mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio llamado Liberación Podcast. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí en otro episodio más junto a ti. Demos gracias por tener este tiempo de estudio y de reflexión. Hoy veremos el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Como siempre te recuerdo que yo te comparto los versículos utilizando la Nueva Traducción Viviente. Vamos a iniciar hablando sobre el momento en el que Jesús les lavó los pies a sus discípulos. En este capítulo dice que antes de que se celebrara la Pascua, Jesús ya sabía que había llegado el tiempo en el que Él tenía que regresar con el Padre. Nos dice la palabra que Él había amado a sus discípulos y comenzó a lavarles los pies y a secárselos con una toalla que tenía en su cintura. Cuando iba con Pedro, Él no quería que le lavara sus pies, pues era su Señor. Pero cuando Jesús le dice que si no le lava los pies, no le iba a pertenecer, le dice en el versículo 9 Pedro: entonces no me laves solo los pies, sino las manos y la cabeza. Pero a esto Jesús le contesta: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Esto viene en Juan 13:10. Aquí Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Cuando se volvió a sentar Jesús con ellos, les dijo: ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerla. Esto viene de los versículos del 13 al 17, y mira cómo dice en el versículo 10 que solamente necesitas lavarte los pies para estar completamente limpio. Esto es porque en aquellas épocas las calles tenían mucho polvo, y entonces ellos utilizaban regularmente sandalias. Esto generaba que sus pies se ensuciaran muy seguido, y entonces por eso solamente se lavaban los pies. Y aquí también nos habla de cómo Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Él es el que quita de nosotros lo malo. Nosotros caminamos y nos ensuciamos, pecamos, y por eso es que necesitamos limpiarnos día con día para que podamos mantenernos limpios ante Él. ¡Qué gran lección de humildad y de servicio les dio Jesús!, ¿no crees? Él ha limpiado los pecados de cada uno de nosotros. Como lo acabamos de decir, Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar, y esto ya había sido escrito. En el Salmo 41, en el versículo 9, la palabra de Dios dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Y es ahí cuando Jesús les dice: uno de ustedes va a traicionarme. Al no saber a quién se refería Jesús, Pedro le hace señas a Juan para que le preguntara a Jesús, pues él era el amado por Jesús y estaba sentado a su lado. Y les dice que es aquel a que le dé el pan que mojó en el plato.
Este se lo dio a Judas. Y en el versículo 27 la palabra dice: cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Judas se fue de ahí. Sabemos a qué fue. Y Jesús, mientras tanto, se quedó con sus otros discípulos y les volvió a decir que como no podían ir a donde él iba, les daba un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Y mira cómo dice el versículo 35: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Él nos los mandó a hacer. No es posible que solamente vayamos por la vida juzgándonos unos a otros, viendo lo malo, cuando Él nos ha llamado a servirle, pero también a servirle a cada uno de nuestros hermanos y a amarlo, no a juzgar. Eso no nos toca a nosotros. En ese mismo momento, Jesús predice que Pedro lo negará. Esto fue cuando Pedro le dice que él está dispuesto a morir por Jesús. Pero Jesús también sabía que Pedro lo iba a negar, no una ni dos, sino 3 veces antes de que cantara el gallo. Y de esa manera se lo dijo. Y sabemos que todo esto pasó. Sabemos que Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Pero aún así Jesús no excluyó a ninguno. Él se sentó a la mesa con Judas, aún sabiendo que lo iba a traicionar. Les lavó los pies a cada uno. Les dio y nos dio a nosotros una lección de verdadero servicio y humildad. Y por sobre todas las cosas, sobre todos sus defectos, Jesús los amó, así como a cada uno de nosotros nos ama. Ya vimos cómo Él nos limpia, y aun cuando fallamos, cuando llegamos sucios, Él no nos da la espalda. Él sabe cuando fallamos, sabe todo de nosotros. Él nos limpia y nos sigue amando. Como lo hemos comentado, nos acercamos a los últimos capítulos del libro de Juan. Y cada vez más nos acercamos a ese momento en el que Él da su vida por nosotros. Ese momento en el que nosotros obtuvimos la libertad y la salvación por el grande amor que nos tiene. Espero que haya sido de edificación para tu vida este tiempo. Recuerda compartirlo con todas las personas que conozcas y así seguir anunciando la verdad, para que cada día podamos llegar a más y sobre todo para seguir aprendiendo juntos. Eso fue todo por hoy. Gracias por compartir conmigo este momento. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.